Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en una noticia que honestamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con un montón de preguntas en el aire. Si están leyendo bien el título y sí, es tan impactante como suena, la noticia de Hande y Kerem, que ha llegado el 28 de noviembre de 2025, está literalmente sacudiendo el mundo del entretenimiento. Prepárense porque hoy vamos a desgranar todo lo que sabemos, o mejor dicho, todo lo que creemos saber sobre este bombazo. Y antes de que nos lancemos de lleno a esta vorágine de especulaciones y confirmaciones, les recuerdo algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones, porque con noticias como esta querrán estar al tanto de todo. Bueno, vayamos al grano. La fecha, 28 de noviembre de 2025. Y los protagonistas de esta historia que tiene a todo Internet en un frenesí, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no los conozcan, que lo dudo mucho si están en este canal, estamos hablando de dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas a nivel mundial. Hande, con su carisma arrollador y su talento indiscutible, ha conquistado corazones en series como Sen Kalkam, y Kerem, con su energía y su porte de galán, se ha convertido en un ícono para muchísimos fans. Juntos en la pantalla chica formaron una química que trascendió las cámaras, y fuera de ellas, su relación fue, y sigue siendo, objeto de muchísima atención. Ahora, ¿cuál es la impactante noticia que ha explotado hoy? Pues para ser directos y sin rodeos, la noticia es que Hande y Kerem han sido vistos juntos de una manera que confirma los rumores más salvajes y que nadie esperaba tan pronto. Han compartido públicamente un gesto que sugiere una reconciliación, y no cualquier gesto, sino uno que ha sido captado por las cámaras y ya está dando la vuelta al mundo. Imágenes de ellos dos sonriendo, compartiendo un momento íntimo y relajado en un lugar público, han inundado las redes sociales y los portales de noticias. Imaginen la escena. Después de meses o quizás más de especulaciones sobre una posible ruptura, de silencio mediático, de alimentarse con los rumores más dispares, de repente ¡boom! Unas fotografías que parecen gritar: estamos juntos de nuevo. Y no solo eso, la manera en que se presentan en estas imágenes, la complicidad que irradian, el hecho de que no se esconden, todo esto ha sido interpretado por los fans y la prensa como la confirmación definitiva de que, a pesar de lo que se pensaba, su historia de amor, o al menos su amistad y conexión, siguen más fuertes que nunca. Este giro de los acontecimientos ha generado una oleada de reacciones. Por un lado, están los fans incondicionales, los que siempre creyeron en ellos, los que nunca dejaron de enviarles mensajes de apoyo y de esperar este momento. Ellos están eufóricos, celebrando en cada rincón de Internet. Los comentarios en redes sociales son un mar de "él lo sabía", "están perfectos juntos", "qué alegría verlos felices". Para ellos, esta noticia es la culminación de una larga espera y la validación de su esperanza. Por otro lado, tenemos a aquellos que quizás ya habían asumido que la relación había llegado a su fin, o que estaban disfrutando del misterio. Para ellos, esto es un giro inesperado que los ha tomado por sorpresa. Y por supuesto está la industria del entretenimiento, los productores, los directores, que seguramente ya están frotándose las manos ante el potencial de nuevos proyectos, de nuevas historias que puedan surgir de esta renovada unión. Pero ¿cómo hemos llegado a este punto? Es importante recordar el recorrido de Hande y Kerem. Su relación cobró fuerza durante las grabaciones de Sen Kalkam. La química entre sus personajes, Eda y Serkan, fue tan palpable que rápidamente se trasladó a la vida real. Los fans, que se habían enamorado perdidamente de ellos en pantalla, deseaban ver esa chispa también fuera de ella, y no tardaron en tener su deseo cumplido. Vimos innumerables publicaciones juntos, viajes, apariciones públicas que confirmaban su amor. Eran la pareja del momento, la pareja de ensueño para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las relaciones pueden ser complejas, y los rumores siempre están a la orden del día. Hubo un tiempo en que los rumores de separación empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas conjuntas, por mensajes crípticos o simplemente por la ausencia de las constantes actualizaciones a las que sus seguidores estaban acostumbrados. Hubo periodos de silencio, de discreción, que muchos interpretaron como el final de su historia. Incluso se llegó a especular sobre otros intereses románticos, y la tensión para los fans era palpable. Y ahora, en este 28 de noviembre de 2025, cuando quizás muchos ya habían cerrado ese capítulo, llega esta noticia.
La forma en que se ha dado, a través de estas imágenes aparentemente espontáneas pero claramente intencionadas, es lo que ha causado tanto revuelo. No ha habido un comunicado oficial, ni una declaración conjunta, sino una confirmación visual, algo que habla por sí solo. Y es precisamente esa falta de formalidad lo que ha intensificado el debate y la especulación. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es una reconciliación definitiva? ¿Una tregua? Simplemente están retomando una amistad sólida. Las interpretaciones son tan variadas como los propios fans. Algunos creen que esto es el inicio de una nueva etapa más madura y discreta en su relación, otros piensan que es una estrategia para generar expectación, y los más románticos esperan que sea un cuento de hadas que continúa. Lo que es innegable es el impacto que Hande y Kerem tienen en sus seguidores. Son capaces de mover masas con cada una de sus acciones, y esta noticia no es la excepción. La conversación en línea es constante, las teorías proliferan, y cada detalle de las imágenes se analiza al milímetro. Los memes, las felicitaciones, las preguntas, todo se mezcla en un torbellino digital. Y sinceramente, como observadores de esta apasionante industria, es fascinante ver cómo estas figuras públicas manejan sus vidas y cómo sus relaciones se convierten en parte de la narrativa colectiva. Es un recordatorio de la conexión que se puede crear entre los artistas y su audiencia, una conexión que va más allá de la ficción y que se arraiga en la admiración, en la esperanza y a veces en la identificación personal. Ahora, ¿qué podemos esperar a futuro? Será interesante ver si esto lleva a nuevas colaboraciones profesionales, si vuelven a trabajar juntos en algún proyecto, o si simplemente se centran en sus carreras individuales mientras esta etapa personal se desarrolla. Lo que sí sabemos es que la atención estará puesta en ellos, y cualquier novedad será, sin duda, tema de conversación. Y hasta aquí, mis amigos, llega nuestro análisis de esta impactante noticia que nos ha sacudido hoy. Hemos recorrido juntos el camino desde el impacto inicial hasta las posibles interpretaciones y el trasfondo de esta historia que tiene a Hande y Kerem nuevamente en el centro de todas las miradas. Para resumir, el 28 de noviembre de 2025 nos trajo la sorprendente noticia de una aparente reconciliación pública entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, confirmada a través de imágenes que han desatado un frenesí en las redes sociales y entre los fans. Hemos recordado su historia, la atención que siempre han generado y el impacto de este giro inesperado que, sin duda, seguirá dando mucho de qué hablar. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Esperaban esta reconciliación? ¿Qué creen que depara el futuro para Hande y Kerem? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, para que nadie se pierda esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.